Hola, qué gusto saludarles el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos a Reset Live. Querida familia, queridos amigos, gracias por conectarse y estar aquí con nosotros. Vamos a tomar este tiempo para orar por sanidad y milagros. Sabemos que lamentablemente muchas personas están sufriendo el contagio de este virus y se escucha frecuentemente ya reportes de conocidos, amistades y familiares. Y bueno, pues nosotros aquí les hemos invitado, querida audiencia, a hacernos llegar sus peticiones de sanidad y milagros, porque sabemos que a través de Cristo Jesús tenemos victoria sobre esta amenaza y también a través de Cristo Jesús hemos recibido sanidad. Su palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias. Y también dice la escritura que por sus heridas nosotros fuimos curados, dice. Ya es algo hecho a nuestro favor. Así que vamos a tomar en la parte final de esta transmisión el día de hoy para orar por sanidad y milagros. Estoy invitándoles para que se conecten con este propósito, con este fin. Y bueno, nosotros estamos confiados. Quiero darle gracias a Dios que durante este tiempo de transmisión en nuestro servicio de domingo no hemos tenido ningún contagio. Gracias a Dios, Él nos ha guardado, Él estado ahí, su presencia ha estado con nosotros. Saben ustedes, hemos rogado a Dios, hemos clamado porque cuando Él se manifiesta y su presencia está con nosotros, no puede haber ningún contagio, no puede haber enfermedad. Su presencia está ahí con nosotros y Él está sanando cualquier trastorno de salud que cualquier persona pueda tener. Entonces queremos darle gracias a Dios hasta el día de hoy que Él nos ha guardado y bueno, que más bien ha habido esa situación ocurrido o ha llegado a ocurrir en el trabajo, aún en reuniones familiares. Ahora también ya las autoridades están recomendando que no se hagan reuniones familiares. Bien, pues aquí vamos a orar por ustedes y te invito a que compartas ahí en el muro de tu cuenta de Facebook nuestra transmisión para que muchas personas más puedan saber que aquí hay un lugar donde ellos pueden encontrar refugio en la presencia de Dios y hay una respuesta a su necesidad. Bien, pues bienvenidos a Reset Live. Cada miércoles en este horario estamos compartiendo con ustedes y el día de hoy el tema que tenemos le hemos llamado aprendiendo a vivir en una casa de abundancia. Aprendiendo a vivir en una casa de abundancia. Sabemos que también en esta crisis de pandemia que hemos vivido durante este año, sabemos que también no solo hay una amenaza a la salud, sino también al bienestar y a las finanzas, y a la economía personal y familiar. Y queremos darte buenas noticias el día de hoy, que tú sepas que Dios nos ama y que a través de Cristo Jesús, Dios nos ofrece aquí en su casa poder disfrutar de todo lo que nos ha sido dado. Por esa razón el Señor Jesús, al hablar en Mateo capítulo 6, verso 33, acerca de los afanes y la aflicción en que podemos vivir en este mundo, todos somos afectados finalmente de alguna manera. Señor Jesús nos dice en Mateo 6:33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es un principio muy importante. El Señor está diciendo ahí, no se afanen como los que no conocen a Dios, no conocen el amor de Dios, no se afanen, no se angustien, no vivan preocupados, dice, sino, dice, porque mi Padre que está en los cielos sabe de qué tienen necesidad. Así que lo que estamos compartiendo con ustedes es la importancia de encontrar aquí en la casa, en la presencia del Señor, la consolación que nosotros necesitamos para ser fortalecidos en nuestra fe y en nuestro corazón. Y de esta manera ser libres de todo esto que perturba a tantas personas. Desde luego que hay razones para sentirse amenazados en esta crisis de pandemia, pero el Señor Jesús dijo, mi Padre sabe de qué cosa tienen necesidad. Lo que nosotros necesitamos, el Padre lo sabe. Y eso es algo que puede consolarnos en este tiempo, consolarnos, saber que el Padre sabe lo que necesitamos. Y muchas personas se sorprenden acerca de esto y consideran que lo espiritual debe estar separado de lo económico, de lo material, pero no. Para Dios todo está unido, todo nuestro bienestar
el bienestar total que Dios desea para nosotros también consiste en darnos bienestar, bienestar material, bienestar económico. Por eso es que es una consolación saber que el Padre sabe lo que nosotros necesitamos. Y más bien te vas a dar cuenta que a lo largo de la Biblia Dios nos habla constantemente de esta manera, que Él tiene esa sensibilidad. Podemos ver cómo Jesús oró para alimentar a una multitud, tan solo con unos cuantos panes y peces, como nos dice el Evangelio de Juan. De Juan en el capítulo 6. Dice la Biblia cómo Jesús tomó en sus manos los panes y peces que un muchacho tenía y había llevado como almuerzo. Y podemos ver esa historia de provisión sobrenatural, cómo Jesús, al terminar de compartir ahí con esa gran multitud que le había seguido hasta un lugar desierto, preguntó a sus discípulos: ¿y qué van a comer toda esta multitud? Observen cómo Jesús, el Señor, mostró que no solamente es importante lo espiritual para Dios, sino Dios desea un bienestar total y completo para nosotros. Y dice cómo Él bendijo esos panes y peces y vino un milagro de multiplicación. Cuando nosotros ponemos en sus manos, como lo hizo este muchacho, dando lo que tenía, renunciando a lo que él tenía y dándolo para que otros también pudieran en ese momento recibir una provisión, es que entonces se desata y se activa el poder sobrenatural de Dios en el área financiera. Así que esta es la serie que estamos compartiendo con ustedes, viviendo en una casa de abundancia sobrenatural. Yo voy a estar compartiendo este domingo nuevamente sobre este tema y también el siguiente domingo. Creo que este es un tiempo donde necesitamos, por tanto, encontrar respuesta y ser fortalecidos. Jesús dijo: mi Padre que está en los cielos sabe lo que ustedes necesitan. Esto es una consolación, saber que el Padre conoce nuestras necesidades y está atento a lo que nosotros necesitamos. Pero dijo Jesús: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que buscan con afán los que no me conocen, a ustedes vendrán, dice, por añadidura. Y cuando habla de una añadidura, se refiere en el original a un imán que atrae. Dice, habla de algo que se apega, algo que se adhiere. Así es lo que hace un imán. Nosotros entonces seremos un imán, transformados en un imán que atrae abundancia, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es muy importante entender esto, que en qué consiste esto de buscar el reino de Dios y su justicia. Tiene que ver con congregarse, tiene que ver con leer la Biblia, tiene que ver con vivir una relación personal, una relación íntima con Dios, tiene que ver con cada día estar buscando su presencia, orar al Señor, pero también tiene que ver con un reseteo personal. Esta serie de Reset a lo largo de este año, Reset 2020, ha sido tan importante porque estamos hablando del llamado de Dios en este tiempo, en esta crisis de pandemia. Dios nos ha llamado mientras nos hemos tenido que quedar en casa por un tiempo al principio de esta crisis de pandemia, mientras muchos siguen en su casa resguardándose. El Señor lo que te está llamando es a darte cuenta que no puedes seguir viviendo como viviste en el pasado. Es necesario volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Es necesario en este tiempo entrar en un discipulado de la vida cristiana. Es importante que nosotros aprendamos a buscar el reino de Dios y su justicia, y que por tanto, cuando habla de buscar el reino, está hablando de buscar un gobierno y una influencia. Nosotros necesitamos que nuestros pensamientos y nuestras emociones se encuentren constantemente bajo este régimen, bajo el gobierno y la influencia y el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestra mente y nuestro corazón estén bajo esa influencia, porque buscar el reino significa que yo me subordino, que yo me someto a este poder sobrenatural. Eso es lo que necesita nuestra alma. Por tanto, ¿cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo podemos buscar el reino y hacer que el Señor reine primeramente en nuestra mente y nuestro corazón? Recuerden que el Señor Jesús nos instruyó a orar. Ahí en Lucas 11 tú puedes ver cómo cuando uno de sus discípulos se dio cuenta que no estaba con ellos, sino no estaba ahí con ellos, lo buscó y lo encontró orando y le dijo: Señor, enséñanos a orar.
Y el Señor Jesús le dijo, ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que esta es la famosa oración del Padre nuestro, que es una guía para orar. Cuando yo oro constantemente, lo primero que le pido al Señor al alabarle y adorarle, que es lo que hacemos cuando decimos Padre nuestro, le adoramos, le exaltamos, nos conectamos con Dios, le llamamos nuestro Padre y eso nos conecta con Dios en intimidad. Lo que sigue es pedir que venga su reino. Y eso significa que Él esté reinando en nuestra mente y nuestro corazón. Así que, por un lado, tenemos una experiencia espiritual del reino que consiste en que Él, su presencia se manifiesta en nuestra vida y Él comienza a reinar en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, haciendo que reine qué cosa, haciendo que gobierne qué cosa. Cuando Él reina, ¿qué es lo que gobierna nuestra mente y nuestro corazón? Son dos cosas las que van a gobernar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, su amor y su verdad. Estas son las dos cosas que nuestra alma necesita. Y también, como estamos viendo en esta serie, necesitamos entender que cuando su reino viene, nosotros a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, lo que viene, dice, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando buscamos el reino, nos sumergimos en su presencia y entonces dice la palabra que lo que sucederá es que estaremos viviendo en la justicia, en la paz y en el gozo. Todo esto significa que el reino de Dios viene a nuestra vida y necesitamos, por tanto, resetear nuestra mente, nuestro entendimiento. Por eso necesitamos ser capacitados en la palabra, necesitamos aprender a someter nuestras creencias, nuestra forma de pensar, nuestra filosofía personal. Necesitamos aprender a someterla al amor y a la verdad de Dios. Es de esta manera como nosotros vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando Él está reinando, lo que va a reinar es la fe. Si reina la verdad y el amor, lo que va a reinar en nosotros es la fe. Así que es esto lo que el Señor quiere que nosotros, la manera en que nosotros vivamos. Que vivamos, por tanto, fortalecidos por la fe, fortalecidos en nuestro corazón y en nuestra mente por la fe. Así que por eso necesitamos entrar en un programa de discipulado y yo quiero invitarles para que ustedes se unan a nuestro programa de discipulado en Avanza Coaching. Tenemos una serie de reuniones aquí en casa, pero tenemos una reunión particularmente importante porque es un programa sistemático y completo para buscar la renovación y el reseteo. Muchos comienzan y no siguen. Muchos ocasionalmente se conectan, siguen alguna transmisión, pero de lo que se trata para obtener resultados y resetear nuestra mente y nuestro corazón es entrar en un programa de discipulado. Así que Avanza, nuestro centro de entrenamiento, tiene un nivel básico donde tú necesitas ingresar y cubrir todo tu nivel básico, porque el resultado va a ser en verdad que tú serás alguien que no solo sabe que hay que buscar el reino, sino lo estás haciendo constantemente y tu mente está siendo renovada. Bien, pues voy a compartir con ustedes primeramente en la escritura lo que la palabra nos dice en la famosa historia la famosa historia del hijo perdido, del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, porque lo que estamos viendo aquí es que un hijo menor pidió o reclamó a su padre la herencia y se fue de la casa. Y veíamos que esto fue lo que ocurrió en el principio de la creación, cuando Dios, al crear este mundo, Él puso al hombre en una casa inteligente, como le llamamos, una casa programada para traer bienestar. Ese huerto del Edén era un lugar maravilloso para vivir. Y por cierto que Dios nos va a restaurar finalmente cuando Jesucristo venga en estos últimos tiempos, primero en el arrebatamiento de la iglesia y luego cuando Él venga a reinar sobre Jerusalén y dar comienzo a un reino de 1000 años. Dice Zacarías 14 del 1 al 4 que Él va a poner su pie en el monte de los olivos. Así como nos dice Hechos 1 en la parte final, como Jesús fue llevado cuando estaba con sus discípulos en ese monte de los olivos. Y vinieron esos dos ángeles y les dijeron a los discípulos, así como le han visto ir, así también va a regresar. Y esto se va a cumplir. Y cuando el Señor Jesús venga,
reinar sobre la tierra en Jerusalén, personalmente con su iglesia. Él va a crear y nos va a restaurar ese lugar maravilloso del principio, cuando Él creó todas las cosas, hizo el huerto del Edén, era una casa inteligente. ¿Quién, por Dios, abandonaría un lugar de abundancia? Pues eso fue lo que el hombre hizo, esa es la naturaleza del hombre, esa es nuestra inclinación de ser independientes. Y eso es lo que vemos con este joven, ¿no? Y creo que esto aplica mucho a lo que estamos viviendo en este tiempo con esta nueva generación de jóvenes. Muchos jóvenes creen que el siguiente paso en sus vidas es hacerse independientes, irse de su casa, irse a vivir a su propio departamento. Y la verdad, jóvenes, chavos, quiero decirles que ese no es el siguiente paso en tu vida, ni sería ese paso el que indicaría que tú estás prosperando y te está yendo bien. Saben, la Biblia tiene un diseño. La Biblia dice cómo Jesús, siendo ya un hombre hecho y derecho, a los 30 años permaneció sujeto a sus padres en su casa, siendo el Hijo del Dios viviente. Dice la Escritura que en alguna ocasión Jesús, ahí nos dicen los evangelios, cómo él se le perdió a sus papás. Y dice cómo ellos no se dieron cuenta porque la gente viajaba en caravana para adorar en las fiestas, en las 3 grandes fiestas donde el pueblo de Israel era convocado, y Jesús se les perdió, y cuando lo encontraron les hizo regresar de ese viaje, porque pues seguramente pensaron que andaba con sus amigos o con alguien, y se dieron cuenta que no estaba en la caravana, se regresaron, y al buscarlo lo encontraron en el templo hablando con los fariseos y los doctores de la ley, que estaban sorprendidísimos de la sabiduría. Sus padres en cierto modo le llamaron la atención, y dice que desde entonces Jesús permaneció sujeto a sus padres, creciendo en sabiduría, en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Y ese es el diseño de Dios. Otra parte del diseño donde los chavos deben de darse cuenta que ser independientes no es lo chido, sino más bien ser dependientes. Porque cuando el Señor nos habla en las Escrituras acerca del matrimonio, en la carta a los Efesios en el capítulo 5, ahí del verso 28 al terminar, nos habla de en qué consiste el matrimonio. Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Así que, chavos, si ustedes se quieren casar, tienen que aprender a permanecer sujetos y aprender a vivir y estar bajo la autoridad y la disciplina de sus padres, por muy grandecitos que se sientan, y aunque traigan su credencial del INE, tienen que aprender en el diseño de Dios. Dios dice claramente ahí: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, Dios está diciendo cuál es el momento chido de un joven y de una señorita, y es cuando ellos se van a casar. Esa es la única razón que Dios dice que los chavos deben dejar su casa cuando se van a casar. Así que hay que regresar a lo que dice la Biblia. Si realmente creemos lo que la Biblia dice, pues hay que vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice, chavos. Y ser independiente, irte de tu casa y querer vivir aparte de tus padres. Por eso no entiendo cómo hay pastores que pueden aconsejar a un joven o pueden decirnos a nosotros como papás que está bien que los chavos se independicen y que se vayan de la casa. No puedo entender cómo alguien puede ignorar de esta manera principios tan básicos de la Biblia que Dios establece para la familia. Pues bien, aquí tenemos un joven que reclamó la herencia y que abandonó esta casa donde era una casa donde había abundancia de pan. Es lo que habíamos comentado, y veíamos aquí como dice la Escritura en el verso 17, en el verso 16, nos dice cómo él acabó en la ruina. Y fíjense, aquí tenemos que aprender un principio, y tenemos que aprender que no se trata solo de tener dinero. Y esa es la diferencia entre la gente que busca su seguridad en el dinero, o que dicen que creen en Dios y que conocen a Dios, pero en realidad su vida está gobernada por el amor al dinero y por la codicia. Y son personas que no pueden confiar en Dios, sino solo en su cartera. El dinero es su Dios. Jesús dijo claramente: ustedes no pueden servir a dos señores, al dinero, a Dios o a las riquezas, porque van a menospreciar al uno y van a exaltar al otro. Jesús dijo claramente que esto es algo que divide el corazón del hombre y también de los creyentes.
también de los creyentes, porque muchos cristianos no se han renovado, muchos no se han renovado porque precisamente no han vivido en un discipulado de la vida cristiana y su conocimiento de Dios es muy básico y muy elemental. Y por eso por mucho tiempo permanecen como niños pequeños en la vida espiritual que nunca maduran. Les llamamos chabuelos. Les llamamos chabuelos porque pues ya son unos grandulones que ya deberían de estar maduros y siguen viviendo como niños espirituales. Siguen ignorantes de lo que Dios quiere para sus vidas, no saben cómo orar, no saben cómo meterse a la presencia de Dios. Ya hay que madurar, ya después de tanto tiempo, familia, hay que madurar. Y entonces aquí podemos ver esto, que muchos están tras del dinero y esto se ve, la verdad se ve en el hecho de que no viven en ese principio que Jesús declaró, den a Dios lo que es de Dios, porque una persona espiritual y madura en la fe es una persona que conoce a Dios y sabe honrar a Dios. Y a Dios no solo se le honra hablando, orando, informándose de lo que la Biblia dice. Incluso quizás muchos no sepan que la única manera de conectarse con el Padre es honrándole. Saben que la manera de honrar, de conectarse con Dios es honrándole. Por eso en Malaquías encontramos un reproche de Dios a su pueblo Israel y dice, si ustedes dicen que yo soy Padre para ustedes, ¿dónde está mi honra? Si dicen que yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Y ahí aclara dos cosas, no es lo mismo Señor que ser un Padre. Y cuando habla de ser un Padre para nosotros, habla de una relación de intimidad, de amor, y dice, si yo soy padre, ¿dónde está la honra? Dios le reprochaba al pueblo de Israel que no lo honraban. Decían que él era su padre y su Dios, pero no lo honraban. Decían que era su Señor, pero no le tenían temor. Es decir, no tenían reverencia y no sabían, por tanto, someter sus vidas a lo que dicta la palabra de Dios. Así que si tú te quieres conectar con Dios, tienes que aprender a honrarle en todo, no solo en lo espiritual, sino también en lo material y en todas las áreas de nuestra vida. Pues aquí tenemos a este chavo que cae en la ruina, se lleva la herencia, que por cierto era lo peor que podía hacer un chavo en aquel tiempo, en esa cultura judía, era hacer lo que este chavo hizo. Jesús cuenta deliberadamente una historia donde alguien agravia, deshonra a su familia y a su casa de tal manera que no hay manera de que él pueda reparar esto. Por eso es que esta historia nos lleva a la gracia finalmente, a darnos cuenta que finalmente no hay nada que podamos hacer para que Dios nos perdone y para reconciliarnos con Dios. No es por nuestras obras que Dios nos hará justos, es por causa del sacrificio de Jesús. Pues bien, aquí dice en el verso 15, entonces dice aquí, dice, se fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él le mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Ya sabes, cuando hay crisis económica, nadie te quiere ayudar, nadie te quiere prestar, todo se cierra, no hay oportunidades de trabajo, te dicen que te van a dar un trabajo y finalmente no se hace, estás a punto de cerrar un negocio y no se logra. Eso es cuando finalmente, como le pasó a este chavo, los creyentes viven confiando en sí mismos, confiando en su dinero, en sus negocios, viviendo afanados, menospreciando la vida espiritual, menospreciando a la iglesia, menospreciando su relación personal con Dios. Sí, tarde o temprano acabamos en la ruina, porque lo que veíamos aquí, un principio muy importante, es que el abandonar este lugar de abundancia finalmente nos hará abandonar a Dios, nos hará finalmente abandonar el bienestar que en esta casa inteligente Dios ha preparado para nosotros. Así que este chavo acabó en la ruina, se quiso hacer el muy independiente y miren, acabó en la ruina. Chavos, aprendan. Chavos, lo chido no es que se vayan de su casa, lo chido es que aprendan a vivir en su casa. Y si no les gusta cómo son sus padres con ustedes, aprendan a respetarlos, aprendan a amarlos, aprendan a perdonarles, aprendan a recibir todo lo que ellos les ofrecen, porque finalmente vivimos tiempos tan diferentes. Pregúntenle, chavos, a sus papás cómo los trataron sus abuelos, cómo trataron a sus abuelos sus propios padres, y van a ver la dureza en la que generaciones anteriores vivieron. No, chavos, lo que ustedes están viviendo, pero como dicen, en un lecho de rosas, chavos, se la están pasando chidísimo. Sus padres preocupados por ustedes, siempre
tratando de darles lo que ellos no tuvieron, sus padres queriendo trabajar, por cierto, y afanándose para darles una vida a ustedes, chavos, que ellos no tuvieron. Y los chavos siendo ingratos, desagradecidos, sin apreciar y valorar lo que sus padres han hecho por ellos. ¡Wow! Así que bueno, pues hay que aprender, chavos, de esto, y hay que aprender todos, porque no es ser independiente, ¿eh? Es ser dependiente de Dios, lo que nos hará exitosos y felices en la vida. Pues bien, dice aquí que este chavo, pues nomás no lo hacía por ningún lado, nadie le quería dar nada, y dice aquí el verso 17, dice aquí la escritura, como podemos ver, entonces volviendo en sí, dijo él volviendo en sí, y esto habla de un arrepentimiento. Esto es lo que Dios ha esperado en esta crisis de pandemia, que vuelvan en sí. Hombres, estamos orando por ustedes por 40 días, qué bendición tan increíble estamos teniendo en las mañanas al orar. Hay personas que se conectan desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Estamos sorprendidos de esta respuesta maravillosa, pero pues como siempre, la gran mayoría de las personas que están orando, pues son las señoras. Son las señoras, ¿verdad? Ni los chavos, ni los hombres, muy pocos hombres están aquí. Esto es lo que nosotros necesitamos, hombres, como dice aquí, volver en sí, recapacita, vuélvete a Dios, deja de vivir afanado, deja de nada más estar buscando tu trabajo, tu negocio. Si tú quieres prosperar, busca a Dios. No hay excusa. Por ejemplo, mira, transmitimos a una hora en que todos pueden conectarse. No es de que ya no puedas, no es de que no te dé tiempo de llegar a la iglesia. Ya no nos estamos reuniendo ahora en la iglesia. Estamos transmitiendo en línea. ¿Quién no podría? Aquí debería estar lleno. Deberíamos tener saturadas las redes sociales con nuestras transmisiones. Pero ¿qué están haciendo ahorita? Nada más me pregunto, ¿y qué están haciendo ahorita? Que no puedan conectarse o estar metidos. Hay que volver en sí, como dice aquí. Hombres, ustedes necesitan, Dios nos ha llamado a un liderazgo espiritual. Los hombres tenemos un llamado increíble, es maravilloso ser hombre, pero lejos de Dios es la mayor tristeza y la mayor tragedia. Ser hombre lejos de Dios, créeme que no, así no es. Necesitas volver a Dios con todo tu corazón. Los hombres que estamos enfrentando desafíos tremendos en la economía personal, en la economía familiar, necesitamos a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos la fe. Necesitamos, dice la escritura en primera de Pedro, dice que los que son pobres, dice que cuando empobrecemos nos volvemos ricos en fe, porque cuando estamos en crisis económica, nosotros nos podemos enriquecer a través de la fe. La fe nos hace ricos porque la fe nos hace tener acceso a esta casa inteligente. A través de la fe nosotros entramos a esta casa. A través de la fe nosotros vivimos en esta casa inteligente, programada para darnos el mayor bienestar. A través de la fe nosotros entonces vamos a vivir en esta abundancia que Dios tiene preparada para nosotros. Así que dice aquí, hay que volver en sí, hay que volver en sí. Comparte esto con algún hombre, compártele allá al esposo, a tu hijo. Si no están metidos en las cosas de Dios, anímales a que se metan con Dios, anímales a que pongan a Dios primero, que busquen primero el reino de Dios y su justicia. Chavos que están en una carrera universitaria, chavos que están en su primer empleo, en su segundo empleo, queremos verlos aquí conectarse, queremos verlos aquí estar metidos en la palabra, recibiendo, oyendo la palabra. Así que hay que volver en sí, y eso es resetearse. Dios nos está llamando a un reseteo, a un renovar nuestro entendimiento, a un reinicio, a comenzar de nuevo. No podemos seguir viviendo como antes. Dios ha puesto un freno, hizo que todo se detuviera para hacernos recapacitar. Desde luego que Dios no hizo que esta pandemia ocurriera. Esto fue el resultado, lamentablemente, de la maldad en que vivimos en este mundo. Esto es el resultado de vivir separados de Dios y en rebelión contra Dios, porque finalmente las enfermedades y la fragilidad de la salud humana es la consecuencia de la separación del hombre. Ese es el resultado de vivir de que este mundo ha estado viviendo en sus propias maldades. Bien, entonces dice que volvió en sí y él se dijo a sí mismo, volvió en sí y dijo, ¿qué hago aquí? Que esta no es la vida que yo debería de tener, no debería de estar así, viviendo de esta manera. Muchos hombres ya cuando pierden el matrimonio, cuando pierden su familia, ya entonces ya quieren hacer algo. Y eso es desde ahora. ¿Para qué esperar a que las cosas se empeoren cuando ya no se puede hacer nada?
sino este es el momento ahora de volverse a Dios. Este es el momento y de decir, ¿qué hago aquí? Esta no es la vida que Dios tiene para mí. Créeme, esto no es lo que Dios quiere para ti. Y créeme, nosotros que somos siervos de Dios, que somos pastores también, no creas que estamos ya muy satisfechos de la vida que tenemos. Nosotros también quiero que sepan, querida familia, queridos amigos, que nosotros no estamos conformes. Yo constantemente me digo, ay Señor, esta no es suficiente, esto no es todo. No acepto esta vida que tenemos aquí en mi casa, en mi familia. Yo anhelo que Dios nos dé todo lo que nos ha prometido. Y por cierto, estos días recibí una palabra ahí de provisión de parte de Dios que me bendijo mucho. Cuando tuve la oportunidad de compartir en una conferencia, en la conferencia organizada por el apóstol Juan Carlos Bravo, le mando un saludo con mucho cariño. Ha sido maravilloso el apóstol Juan Carlos Bravo de Asunción, Paraguay. Así que me invitó a compartir ahí en una conferencia que llamó Liberando a las Naciones de América. Le llamó así a través de la unidad. Y ahí me dieron una palabra profética que está consolando mi vida en este tiempo. Así que bueno, dice que este chavo, verso 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Perezco de hambre, me estoy muriendo de hambre. Se estaba muriendo de hambre, chavos, no se estaba muriendo de amor, se estaba muriendo de hambre. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Y levantándose, dice aquí, podemos ver en esta parte de abajo, ¿verdad? Dice que él se levantó, no solo volvió en sí, esto es arrepentirse, esto es volverse a Dios, hombres que me están oyendo, hombres de negocios, profesionales o en cualquier oficio que tú tengas o tu trabajo por modesto que sea, Dios te puede prosperar a ti en cualquier lugar donde tú estés, pero tienes que volverte a Dios, tienes que recapacitar en tu vida, tienes que volver en sí. Y dice que se levantó, hay que levantarse de donde estamos, hay que por tanto mostrar con nuestros hechos lo que decimos creer, no nada más quedarse ahí diciendo, yo ya sé, yo conozco a Dios, pero ¿dónde estás viviendo en este tiempo? ¿Estás viviendo lejos de Dios? Quizás eres un hijo perdido que se ha ido de la casa. Esposa, exhorta a tu esposo, no le toleres que él sea un hombre así, impío, que conociendo a Dios viva como alguien que no conoce a Dios, exhórtalo, dile, tú necesitas buscar a Dios, tú necesitas volverte a Dios, si quieres que Dios nos bendiga y Dios nos prospere, ponte en orden y levántate y ve al Padre, como dice aquí que fue a su padre este chavo, y cuando estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él. Mira qué maravilloso es Dios, este es el corazón del Padre, es lo que el Señor Jesús quería que nosotros viéramos, dice, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, y el hijo le dijo, Padre, pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Su hijo vino a confesarle, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar al Padre, reconocer nuestros errores, nuestra maldad. Padre, pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanle, pónganle un anillo en su mano y sandalias a los pies. ¡Wow! Impresionante. Fíjate cómo dice que el padre no fue corriendo tras del hijo. Por cierto, eso es un principio, ¿eh? Nosotros como papás, finalmente, Dios nos ha dado un corazón para nuestros hijos. Dios nos ha dado su corazón, nos ha dado su oído. Aun si les hemos lastimado, tenemos esa influencia en el corazón de ellos. Pero fíjate lo que dice, el papá no fue atrás del hijo. Muchas mamás andan atrás del hijo. He conocido mamás que han tenido que aprender la lección y decir, lo voy a soltar. Él tiene que darse cuenta de su necesidad. Muchas veces, papás, hay que dejarlos también. Si ellos son necios, son rebeldes y no quieren entender, pues tendrán que llegar a ese punto de quiebre para darse cuenta de dónde han estado y volver. Y fíjate cómo el padre no fue tras de él. Fíjate qué interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús nos habla aquí en Lucas 15 y nos habla de la oveja perdida, está hablando de personas que no conocen a Dios. Y dice que él deja las 99 seguras y va por la perdida, pero está hablando de los que no conocen a Dios y por tanto estaban perdidos. Pero los que ya conocen a Dios
No debe uno andar tras de ellos, ¿eh? Nosotros como pastores no vamos a andar detrás de ti, porque tú ya eres responsable, tú ya conoces a Dios, y yo quiero invitarte que tú te hagas responsable de tu vida espiritual y que tú puedes estar tan cerca de nosotros como tú quieras, porque nosotros estamos para todos ustedes, familia, pero es tu responsabilidad. Si tú no quieres, es tu responsabilidad. Aquí estaremos esperándote como este papá para que el día que tú regreses, nosotros vamos a correr y te vamos a besar y te vamos a abrazar como lo hizo este papá. Ese es el corazón de Dios. Pero observa que lo que hizo el padre fue restaurarle a su verdadera identidad. Lo que este chavo perdió en realidad fue su identidad. ¿Quién era realmente él? Se entró en una confusión cuando él se apartó y se fue de la casa. Eso pasa a los que se alejan. Acabarán confundidos y perdidos. No sabrán cuál ya es su identidad. Dirán, yo conozco a Dios. Yo antes iba a la iglesia, pero viven perdidos, ya sin identidad. La gente no puede ver en ellos como antes veía en sus vidas el amor de Dios, porque están lejos de Dios. Así que lo que hizo el papá fue restaurar la identidad, porque eso es lo que necesitamos nosotros, vivir de acuerdo a quien Dios dice que realmente somos nosotros. Eso es lo que nos hará a nosotros atraer abundancia, que esta casa programada para darnos abundancia nos derrame sobre nosotros la abundancia del cielo, porque la llave para entrar en esta casa es una llave de identidad. La llave para abrir la puerta de esta casa es una llave de fe. Y una persona que vive en un discipulado, que está renovando su mente, que está viviendo de acuerdo a lo que Dios dice y lo cree, y está bajo un programa, un cuidado espiritual de líderes, de pastores que están bajo una supervisión espiritual de su vida, tendrá las llaves para abrir la puerta de la casa inteligente. Tendrá la fe para entrar y disfrutar de lo que Dios tiene preparado para su vida. Bien, pues finalmente quiero compartir con ustedes este principio también poderoso de la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos, queridos amigos, querida familia, porque voy a terminar ahorita orando por sanidad y milagros. Invité a algunas personas en particular a entrar y conectarse. Y espero que puedan estar aquí. Y si no lo pudiste ver, entonces sigue esta transmisión y recibe. Porque aquí dice Romanos capítulo 15, verso 14, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, dice, para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Fíjate qué maravilloso. Cómo nos dice que los discípulos son aquellos que están metidos en la palabra, conocen, están familiarizados con las promesas de Dios, con lo que Dios dice, y van a encontrar consuelo, dice. La palabra consolación, como les queremos comentar aquí, dice aquí en esta versión después, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir, los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Qué maravilloso. Aquí nos dice la lectura que en la presencia de Dios vamos a encontrar consolación, querida familia, queridos amigos. La palabra consolación se traduce en el original de la palabra griega tanhum. Tanhum es una palabra que significa compasión y viene de una raíz que es akham, que significa suspirar. Así que cuando dice que Él es el Dios del consuelo, de la consolación, dice que Dios suspira por nosotros, que Él se compadece por nosotros. Así Él respira profundo, significa consolar, significa eso también, significa respirar fuertemente. Él está respirando fuertemente con nosotros. Significa, por tanto, satisfacción, misericordia. Significa, por tanto, atenuar. Entonces, una persona que encuentre en la presencia de Dios consolación será fortalecida en sus emociones y en su mente, porque lo que vamos a encontrar aquí es misericordia de Dios. Misericordia significa hacer el bien a pesar de que nosotros hemos hecho el mal. Si tú crees que te está yendo mal porque has hecho mal, necesitas conocer la misericordia de Dios. A pesar de que hemos hecho mal y somos responsables de llegar a la ruina como le ocurrió a este chavo, si nosotros nos volvemos a Dios, vamos a encontrar misericordia de Él. Mira cómo este padre de familia lo abrazó y lo besó y corrió hasta Él. Esto es misericordia, Él no lo merecía.
Lo que Él hizo era indigno de ese amor, pero aquí Dios nos muestra que su misericordia consiste en que a pesar que no somos dignos, Él nos ama y Él nos abraza. Y Él va a atenuar el dolor, Él va a atenuar la aflicción y Él va a traer una satisfacción, esa es consolación, que vamos a encontrar una satisfacción, nos vamos a sentir bien, Él nos va a hacer sentir bienestar emocional, bienestar espiritual. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Justicia, paz y gozo. Cuando nosotros vivimos en la justicia de Dios, confiando en el sacrificio de Jesús, vamos a tener, dice, gozo y paz. Y esto nos habla de vivir contentos, de estar contentos, que yo creo que no hay nadie que no tenga dificultades en este momento y que no esté enfrentando graves problemas económicos. Creo que todos estamos pasando por esa situación, pero Dios hace que nosotros sintamos alivio, Él atenúa, Él nos hace sentir bien y trae satisfacción a nuestro corazón y a nuestra mente. Así que hoy voy a terminar orando de esta manera y yo te animo a que hoy tú te unas conmigo, entres en este tiempo tan especial y recibas la consolación que Dios tiene para ti, porque al recibir esta consolación, como dice la Escritura, vamos a tener paciencia, porque podemos soportar este tiempo de prueba, podemos esperar, aunque no veamos respuesta todavía, aunque las cosas no cambien, pero tú sigue creyendo, porque paciencia consiste en seguir creyendo aunque las cosas no cambian. Y para que yo pueda ser sostenido mientras las cosas no cambian, necesito ser consolado. Entonces, cuando yo entro a la presencia de Dios y me sumerjo en su presencia y le pido que me llene de su Espíritu Santo, Él va a consolarme y eso me va a capacitar para que yo pueda esperar. Por eso me encanta me gusta mucho un canto de adoración que dice que Él está en la espera. Y nos habla de esperar en Dios, pero dice que Él está en la espera. Esto es maravilloso, saber que mientras estamos esperando, no estamos así en la incertidumbre. Él está en la espera, Él está ahí. Y Él nos está llevando a ser perfeccionados en la fe, a ser perfeccionados en el amor, que a pesar de que veamos las cosas tan difíciles, Dios te va a sorprender, Dios nos va a sorprender y Él va a manifestarse como no lo habíamos imaginado, haciendo grandes cosas en nuestra vida. Bien, acompaña y vamos a orar en este momento. Prepárate, vamos a orar para que recibas sanidad, recibas milagros. Si conoces a alguien, si tú mismo has sido contagiado de este virus, si estás teniendo trastornos en las vías respiratorias, el Señor es poderoso y quiere sanarte en este día. Sí, bendito Padre y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, quiero darte tantas gracias que de esta manera podemos llegar, Señor, a esta preciosa familia de fe, podemos llegar, Señor, a nuestros amigos. Señor, gracias porque tu amor se está derramando en estos momentos en nuestro corazón, en las personas que están aquí recibiendo y escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Hoy venimos clamando, Señor, para sumergirnos en tu presencia. Hoy nos metemos en tu presencia donde sabemos que somos consolados y fortalecidos en nuestra fe. En el nombre de Jesús, sumérgete en la presencia. Hoy, Señor, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Yo declaro, Señor, que aquellos que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, declaro que son llenos de tu Espíritu y que ellos comienzan a hablar en otras lenguas, como dice tu palabra, que cuando fueron llenos en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, dice que cuando fueron llenos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que en el nombre de Jesús, sé bautizado, sé lleno del Espíritu Santo para ser sumergido, para que Él reine sobre tu mente y tu corazón, para que su verdad y su amor estén reinando, Señor, sobre nosotros. Necesitamos que tú reines en nuestra alma, que en medio, Señor, de esta aflicción, en medio de esta desesperación, también provocada por esta crisis económica, Señor, tú vienes ahora abrazándonos, vienes consolándonos en este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, ahora ordenamos sanidad para aquellos que están sufriendo, Señor, en este momento por causa de trastornos, por causa de este virus. Hoy en este momento estamos ordenando sanidad. Hoy declaro que las vías respiratorias son completamente libres. Hoy
oídos, nariz, garganta son completamente libres. Declaramos en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo tiene poder, tiene autoridad. El nombre de Jesús, su nombre está sobre todo nombre que se nombre en este siglo. El nombre de COVID que tiene apanicada a la gente, que la tiene alarmada, que la gente de verdad está viviendo en una paranoia. No es solo prevención, es una paranoia. Hoy declaramos que la sangre de Cristo tiene poder y yo quito esa opresión de pánico y de miedo en que muchos viven. Declaro que eres libre porque el nombre de Jesús está por encima de este nombre. No honres la pandemia, no honres la enfermedad, no honres este virus. Honra el nombre del Señor creyendo que Él es poderoso. Señor, quiero darte tantas gracias que durante estos meses de transmisiones que hemos recibido a tu iglesia, tú nos has guardado y no hemos tenido aquí. Nadie se ha contagiado en esta casa, en esta iglesia. Las personas que se han reunido, nadie se ha contagiado aquí. Nadie lo ha hecho, Señor. Te damos gracias y declaramos el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder y ahora declaro que las vías respiratorias son completamente libres y ordeno que cese el dolor de cabeza, la fiebre. Ordeno que cese todo síntoma por menor que sea. La pérdida del olfato, del gusto, cuerpo cortado, cualquier trastorno de vías respiratorias, dolor en los oídos, en los ojos, declaro total sanidad. Oh, en el nombre precioso de Cristo Jesús, recibe bienestar total. Entra en esta casa de abundancia, entra en esta casa donde hay sanidad. En esta casa hay sanidad, no hay por qué tener temor, porque en esta casa hay sanidad y el Señor nos está sanando ahora. Recíbelo, 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 recíbelo. Ahora, recibe sanidad, eres totalmente sano en el nombre precioso de Cristo Jesús. Lo ordeno, eres totalmente sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oramos finalmente, Padre, oramos, Señor, como lo hemos venido haciendo por esta preciosa familia de fe. Gracias por aquellos que han sido fieles con los diezmos, con las ofrendas, que no han dejado de enviar su depósito, su transferencia, que hay personas que van hasta el Oxxo a hacer su depósito. Gracias, Señor, porque ahí podemos ver la fe, que han puesto su confianza en ti y declaramos que su fe tiene recompensa y que tú estás multiplicando. Declaramos sobreabundancia, declaramos que esto está supliendo la necesidad de cada familia, Señor, y hoy aquellos que no han podido hacer esto, que han tenido duda, incredulidad para honrarte de esta manera, Señor, hoy declaramos que tú le das la fe para ser fieles, Señor, en el nombre de Jesús, y que de esta manera tú estás llevando nuestras cargas. Hombres que están aquí, la palabra de Dios dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hombres, entren a la presencia de Dios. El Señor te está llamando. A Él puede sobrellevar nuestras cargas, esas cargas que sentimos, esa responsabilidad que tenemos por el bienestar de nuestra familia. Esa carga nos está rebasando, está fuera de nuestra capacidad resolver la situación económica, pero tenemos un Dios poderoso que puede manifestarse en nuestras vidas y lo primero que Él va a hacer es traer alivio, va a consolarte. Trae tus cargas al Señor porque Él dice, vengan a mí, vengan, vengan, tienes que venir, tienes que aprender a venir al Señor. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. En la fe vamos a encontrar descanso. En esta casa de abundancia vamos a encontrar descanso. Recibe la provisión que tú necesitas en estos momentos, en el nombre precioso de Jesús, pero entra en el yugo. Y el yugo, tú sabes a qué se refiere. El yugo se refiere al arado, cómo le ponen a los animales aquí en el cuello. Y es lo que los hombres necesitamos en nuestra cerviz, no ser duros de cerviz. Baja la cabeza, bájale la cabeza al Señor, deja que entre en el yugo, únete al Señor y deja que Él gobierne tu mente, tu corazón. Bájale la cabeza al Señor, humíllate ante Él y dice el Señor que encontrarás descanso. Yo declaro, Señor, que este descanso nos está abrazando y yo declaro milagros financieros y yo ordeno que se suelte, Padre, porque tenemos las llaves del reino y yo ordeno que lo que atamos y desatamos aquí en la tierra será atado y desatado en el cielo. Así que declaro milagros de provisión por causa de tu misericordia. Aunque no hemos sido fieles, de todas maneras tú tienes misericordia. Ahora ayúdanos a ser fieles a ti también de esta manera. Bendito Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias.
Sí, familia, les amamos y estamos atentos a sus necesidades, estamos atentos. Tengan la confianza de hablar con nosotros. Si conocen a alguien que se ha contagiado de este virus, no tengan temor. Permítanos orar por ustedes y que esta familia esté orando por su sanidad, por el restablecimiento de su salud. Y si también estás pasando por crisis económica, ponte en contacto con nosotros, estaremos orando y como saben también estamos pidiendo donativos de despensas para familias que están en necesidad. Primeramente esto se está haciendo familias que están en situación de calle, pero también estaremos apoyando de esta manera a cualquiera de ustedes que lo necesite. Y finalmente pues quiero compartir aquí con ustedes en pantalla nuevamente aquí en nuestro canal Límites TV. Quiero invitarles, querida familia, queridos amigos, para que tú tomes tu estudio personal de nuestra serie Blindaje Financiero, donde estaremos inspirándote y capacitándote para que tú vivas en la fe de la abundancia sobrenatural. Tú necesitas prosperar en tu alma primero para prosperar finalmente en tu negocio, en tu trabajo, en tu profesión o en tu oficio. La palabra dice, amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas y tengas salud, así o de acuerdo a cómo prospera tu alma. Así que a través de esta serie tú estarás prosperando en el alma para poder vivir con una fe sobrenatural en el área financiera. Este es nuestro canal, aquí hay listas de reproducción y tú puedes buscar también de este lado nuestro álbum que se llama Blindaje Financiero. Así que yo les invito, aquí les estoy mostrando cómo se ve nuestro canal y yo te invito a que hagas un estudio personal. Les mandé y les compartí el playlist, el álbum de esta serie. Yo lo que te sugiero es que hagas, por lo menos, estudies un video por semana. Si puedes, haz 2 videos por semana. Y yo te invito a que me mandes un comentario de cada uno de tus videos para saber tu progreso y poder apoyarte y mentorearte de esta manera, a fin de que tú puedas vivir de esta manera, recibiendo lo que el Señor tiene para ti. Miren, aquí en esta parte, a ver si me alcanzan a ver, en la barra del lado izquierdo, están nuestros álbumes, por cierto, y aquí tú puedes ver el álbum de Blindaje Financiero. Ay, por aquí lo vi hace un momentito, por aquí andaba, Blindaje, aquí está, lo estoy señalando. Tú le das aquí Blindaje Financiero y te va a meter aquí a todo el playlist, Bien, todavía no hemos terminado esta serie. Yo sigo compartiendo con ustedes. Como ven, aquí estamos en el episodio. Ya llevamos 5 episodios. 5. Y este último se llama Activando Fe Sobrenatural. Así que les invitamos para que apoyen nuestro canal, nos den un like y les amamos. Reciban lo que Dios tiene para ustedes. No tengan temor. Dios nos ama y en este tiempo difícil Dios está aquí con nosotros y Él va a sorprendernos con grandes cosas. Les amamos, familia.